Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos un poco de cómo atacar un puerto de un microcontrolador. Básicamente consiste en cómo podemos manipular un puerto del microcontrolador para lo que son sus entradas y salidas digitales. Para eso necesariamente tenemos que hablar de este que se llama tipo de datos y operadores, ya que pues va a ser recurrente en toda la serie tener que hablar de varios tipos de información, por ejemplo variables de 8 bits, variables de 16 bits, de 32, variables enteros o flotantes, y todo eso hace parte de entender un propósito. Entonces vamos a empezar describiendo básicamente qué es un bit. Vamos a definir que el bit es la mínima capacidad de información que tiene, digamos, un sistema de cómputo. Entonces, un bit se clasifica pues por representar una información ya sea con un 0 o con un 1, pero ocupa un único elemento de consumo que es un solo bit. Cuando nosotros agrupamos no un bit sino 4 bits o el conglomerado de 4 bits, a esto se le va a conocer como nible, y el nible es el conjunto de, como dice ahí, de 4 bits. Asimismo existe algo que se llama el byte, y asimismo existe algo que se llama el doble byte y la palabra. Doble palabra, como estamos viendo a continuación. Entonces, el byte es el conjunto de dos nibles, o sea, el conjunto de básicamente lo que vienen siendo 8 bits. Entonces, un byte son 8 bits consecutivos y se clasifican en dos nibles. Entonces, si yo tengo 8 bits de información, yo puedo partir en que esto tiene un nible alto y tiene un nible bajo. ¿Por qué? Porque pues aquí hay 4 bits y aquí hay 4. Siempre vamos a llamar a la parte baja de ahora en adelante como la parte menos significativa, o el nible menos significativo, o el valor menos significativo, haciendo referencia a estas siglas que se llaman el LSB, y por este lado lo que se llama el MSB, que es los bits más significativos y los bits menos significativos. Asimismo, entonces tenemos, si partimos un registro o partimos una variable de 8 bits en 2 de 4, pues vamos a tener que clasificarlo como el nible menos significativo y el nible más significativo. Cuando hablamos de una palabra o un doble byte, básicamente pues hablamos de tipos de datos de 16 bits, o sea que eso se conoce como palabras word o doble bytes. Y cuando hablamos de una doble palabra, significa pues que es una variable de 32 bits, puesto que ocupa el doble de espacio. Así que entonces los datos se clasifican: los que miden de un bit, los que miden de a 4 se llaman nibles, los que miden de 8 se llaman bytes, los que miden 16 se llaman doble byte o palabra, también se le conoce así como palabra, o los que miden 32, que son las dobles palabras. Entonces ahí se clasifican los tipos de datos. En programación, cuando la veíamos en nuestros cursos como algoritmia, como lenguajes de programación, utilizamos tipos de datos muy conocidos, que son estos: tipo carácter, tipo entero, tipo flotante y tipo doble. Digamos que los caracteres pues normalmente los utilizamos en algo que era texto y se siguen utilizando, pero aquí hay que verlo en que es una representación de ceros y unos básicamente. El tamaño pues son 8 bits. Las variables tipo entero pues por el contrario ocupan 16 bits. Las variables tipo flotante son de un tamaño de 32 bits, y las variables tipo doble o doble propósito pues significa 32 bits. La diferencia entre una variable tipo flotante y una variable tipo doble es la doble precisión que tiene. Entonces las variables tipo doble son un poco más precisas que las variables tipo flotante. Dentro de lo que viene siendo la programación de microcontroladores, pues estas son como las palabritas que más se utilizan, pero hay que tener cuidado si nosotros estamos utilizando C90 o C99 en nuestro compilador. Ya les diré en algún momento cómo se puede cambiar de una versión de compilador a otra versión, pero básicamente un bit ocupa un espacio de información, y esto significa que la variable no tiene signo. Cuando le coloco signechar significa que es de 8 bits pero contiene signo, y acá es muy importante. ¿Qué significa que un dato tenga signo? Entonces vamos a colocar un ejemplo muy práctico. Vamos a venir por acá, vamos a configurar el ANSELD, pues todo digital,
y vamos a colocar el tris de pues todo de salida. Sé que de pronto esta notación te causa confusión, pero bueno, ya te iré explicando cómo funciona esto más adelante. Vamos a colocar así, la de, así mole 0x00. Entonces, cuando llegamos acá y decimos que tenemos variables tipo char de 8 bits, o sea que ocupa un puerto completo o un registro completo, pues tenemos la opción de con signo y sin signo. Entonces coloquemos una variable tipo char como vemos acá, que sea un contador, y acá simplemente digámosle que al lat le vamos a asignar pues el contador. Esto es lo que vamos a hacer después de un delay en milisegundos. Vamos a colocar aquí 500, vamos a hacer que el counter pues vaya decreciendo de uno en uno, y aquí es donde empieza la magia, porque básicamente este contador que tenemos acá pues va a ir decrementando, pero si vamos a observar vamos a darnos cuenta que ese número nunca va a ser un número, de hecho voy a comentar esta línea. Vamos a colocar aquí un punto de ruptura y un punto acá, y vamos a ejecutar algo que se llama la depuración para que lo podamos observar. Una vez ejecutamos aquí por simulación una depuración, vamos a hacer el paso a paso para que entiendan lo que está pasando. Entonces tenemos una variable que para acá. Entonces si yo vengo acá a las variables y pues agregamos un watch, aquí donde dice variables, un watch, y le colocamos el counter básicamente, pues entonces acá está, le damos ok, y acá podemos ver los tipos de datos. Entonces lo que me está diciendo es que cuando yo la declaré tipo char, mírela, es un tipo sin signo como tal. Entonces la dirección donde está creada esta memoria, en la memoria RAM, es la 70, eso ahorita no nos interesa, y el valor pues dice que es null o 0. Vamos a darle por acá, vamos a darle clic derecho y vamos a decir lo que nos muestre en decimal, aquí decimal. Entonces vamos a tener por acá decimal, lo voy a traer hacia acá, y esta lo voy a correr porque no lo necesito, y vamos a darnos cuenta que es un 0. Entonces si ejecuto la línea de instrucción que está acá, que básicamente pues esta opción que dice step con F7, vamos a presionar F7. Entonces si presiono F7, entonces recordemos cómo funciona el microcontrolador. El primero va a leer esa instrucción y después la ejecuta. Vuelvo y presiono F7 y mire que de 0, cuando hizo el decremento en 1, en vez de dar -1 me dio 255. Y si yo lo sigo ejecutando, pues va a seguir decrementando en 254, 250. Vemos cómo el objeto se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, si observamos, la diferencia acá es que cuando nosotros estamos ejecutando este código, vamos a darnos cuenta que empieza en 0, pero cuando pasa por acá, entonces pasa de 0 a 255. ¿Qué significa? Que ahí estamos trabajando 8 bits sin signo. ¿Y por qué da 255? Pues 2 a la 8, como tenemos 8 bits nos va a dar 256. Eso implica que empieza en 0 y termina en 255. Acá hay 256 cambios. Entonces, si nos damos cuenta, eso no tiene signo. Las variables tipo char por defecto son variables que vienen un signet, vienen así, un signet. Entonces eso está muy pero que muy importante, porque nos permite observar lo que estamos haciendo. Vamos a quitar aquí la dirección y demás. Entonces, como viene sin signo, por eso es que da 255. Si yo le coloco la palabra mágica signet, así, signet, le estoy diciendo, bueno, vas a hacer de 8 bits, pero sí vas a contemplar signo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros terminamos acá, compilamos, obviamente, para que se nos vaya a ejecutar nuevamente, pues vamos a observar que ya con signo sí que vamos a tener una representación. Entonces iniciamos la depuración con este icono acá, que es el de depuración. Esperamos a que nos cargue y observamos las variables que queremos ver. Entonces acá ya está la variable creada, listo. Entonces va a verla aquí, y aquí está el decimal es 0. Entonces vamos a presionar la tecla F7 para que nos ejecute. Entonces aquí está en este delay, y el problema es que yo no comenté esta línea de código. Entonces denme un segundito, yo lo hago acá y rompamos esto que está acá, y hagamos un breakpoint acá.
y esta línea de código la vamos a comentar. Entonces simplemente lo vamos otra vez a ejecutar, porque los delay en depuración son muy tediosos de entenderlos. Esperemos a que nos cargue. Miren, vemos que ya configuró, ya hizo esto y aquí frenó. Presionamos F7 como tal, entonces pasa al lat. Aquí nos dice que tenemos la variable, está en 0, como se pueden dar cuenta. Presiono F7, entra a la siguiente línea, que es decrementar en 1. El primero lee y después ejecuta, y como se dan cuenta ahorita sí dio -1. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sí estamos trabajando con signo. Entonces si yo lo dejo ejecutando muchas veces, si dejo la tecla F7 presionada, vamos a ver cuál es el tope mínimo al que él llega. Entonces si nos vamos acercándonos al 128 negativo. Entonces me da 128, pero si me paso de 128 me regresa a 127 positivo. Y entonces uno dice, cosa tan extraña, porque no dio 129 negativo. Entonces ahí viene la capacidad de la variable que estamos funcionando. La variable que estamos funcionando dice que es con signo, pero es de 8 bits. O sea, es una variable que puede tener básicamente 2 a la 8 cambios, 256 cambios en total. Entonces, claro, cuando usted se monta desde el menos 128 al 127, entonces usted está diciendo que la mitad de estos valores son negativos y la mitad de esos valores son positivos, y la mitad de esto pues son 128. Pero hay que entender que el 0 para la máquina, el 0 es positivo. Entonces va de este 0 hasta el 127, ahí están los 128 valores positivos. Y como vamos desde -1 hasta -128, aquí están los 128 valores que son negativos. Entonces cuando uno trabaja con signos, una variable, esa variable con signos se tiene que partir en dos. La mitad son cantidades positivas, la mitad son cantidades negativas. Pero hay que tener en cuenta que el positivo siempre va a empezar incluyendo el 0. Por eso siempre va una cantidad menos en la parte positiva. Y eso se debe básicamente a lo siguiente. Básicamente se debe a que el último bit es el de signo. Este es el que le dice a unos signos si está en 0, si está en 1. Dejando 7 bits para representar números. Y 2 a la 7 pues es 128. Entonces lo que le está diciendo es que sí, efectivamente 128 valores van a ser positivos, 128 valores van a ser negativos. Misma situación pasa por ejemplo con las variables tipo, que ven acá, variables tipo short. Esas variables ustedes ocupan ya un tamaño de 16, y cuando tengan esta palabra unsigned es sin signo, y cuando tengan signed es con signo. Entonces puedo crear variables con signo y sin signo. Ya saben que eso lo que hace es cambiar los rangos de valores, pero entonces ahí la tenemos muy clara. Por ejemplo, una variable tipo signed short es 2 a la 16, o sea 65.536. Como es la mitad, entonces la mitad son negativos y la mitad son positivos, o sea más de 32.000 valores positivos, más de 32.000 valores negativos. Entonces ahí se divide. Cuando lo trabajo sin signo, significa que voy desde el 0 hasta el 65.535, porque entonces, como se dan dando cuenta, aquí lo que obtenemos entonces es un rango más grande como tal. Cuando yo trabajo sin signo, una variable sin signo, pues puedo aprovechar que sea más grande el tamaño, porque por ejemplo no es lo mismo ir desde menos 32.000 hasta 32.000. Entonces, claro, pues tengo 32.000 valores positivos, pero si lo trabajo sin signo, voy de 0 a 65.535. Entonces aquí está más grande el rango que puedo trabajar aquí. Hay que tener en cuenta que hay variables que no tienen signo. Por ejemplo, la edad de una persona no tiene menos tantos años. La edad de una persona empieza desde los meses, año 1, año 2, año 3. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber entonces que nos conviene más crear una variable sin signo. Misma situación pasa con los INT. Los INT pues vienen con signed in básicamente y un signed in. Por defecto cuando usted lo declara tipo entero, está incluyendo el signo. Cuando usted lo declara un signed, significa pues ya que no incluye el signo. Están los signed short long, que son de 24 bits,
que es una combinación entre con signo en un corto y un long. Como se van dando cuenta, los short ocupan 16 bits al igual que los INT. Entonces esto lo que hace es que vamos a crear un long por sí mismo son 32, pero al decirle que es corto, entonces le reducimos un poquito el tamaño, ya no es de 32 sino de 24. Lo mismo pasa con los long, cuando yo trabajo un long, los máximos son 32, y aunque coloque long, sigue siendo de 32. Estas son formas típicas en las que ustedes se pueden encontrar códigos resueltos en internet donde les digan cómo funciona el cuento de los signos y tipos de datos en sistemas embebidos. Los rangos de valores pues están muy marcados. Una variable tipo char pues tiene 8 posibles bits, entonces vamos a obtener valores. Por ejemplo, el máximo valor de un char es 127 positivo y menos 128 en negativo, como vimos en la simulación. Entonces aquí hay unas macros donde uno podría obtener esos valores máximos y mínimos, pero pues bueno, no vale tanto la pena, es un calculito, uno lo puede hacer a pie. Operaciones matemáticas que se pueden hacer con un microcontrolador, pues la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo, incremento y decremento en una unidad. Yo paso esto rápido porque esto es un concepto más de programación y los estudiantes a los que le estamos dedicando esta serie, pues ellos ya vieron varios cursos de programación, por lo tanto estos conceptos ya los tienen bastante claros. Por ejemplo, nosotros podemos hacer varios tipos de operadores. Hay operadores que son operadores de asignación y esos operadores de asignación son muy interesantes. Entonces cuando nosotros venimos, está el operador igual que es el de asignación. Una variable cualquiera le podemos asignar un número que quiera. Podemos tener abreviaturas como más igual. ¿Esto qué significa? Esto es como un acumulador, pero le vamos sumando de 8 en 8 a la misma variable. O sea que a lo que contiene le estamos sumando 8. Aquí está el menos igual, como pueden observar, pues hace un poco lo mismo, pero no con suma sino con resta. La multiplicación igual, pues eso es básicamente con la multiplicación. Asimismo existe con la división, con el residuo y con las operaciones lógicas, que son las que empiezo a explicar rápidamente. Acá por ejemplo lo que les decía se puede hacer con división y con residuo. Acá operaciones, operadores de relación, mayores que, menores que, mayor igual, menor igual, diferente que, igual que. Estos son los que utilizamos comúnmente para validar algunas condiciones. Y por acá están los famosos operadores de bit, y esta ya es la cerecita del pastel con la que yo necesito empezar a trabajar para operar lo que viene siendo un puerto. La pregunta al comienzo del video es ¿cómo podemos atacar un puerto? Esa es la pregunta clave. Para poder atacar un puerto yo necesito entender cómo hacer un complemento, ¿cierto? Que significa que si usted le hace complemento le cambia el signo, básicamente. Cómo hacer un desplazamiento a la izquierda, cómo hacer un desplazamiento a la derecha, cómo hacer una operación lógica de AND, cómo hacer una operación lógica de OR y cómo hacer una operación lógica de XOR. Entonces el complemento se conoce como una arbolaria. Básicamente este carácter se conoce como AL más 126. Con estos comandos se saca este carácter de acá. Pero también tienen dos menores que significa desplazamiento a la izquierda, dos mayores que significa desplazamiento a la derecha, un solo ampersand significa una AND, una sola barrita de estas vertical significa una OR y esta pues significa una XOR. Y todas sirven para cosas muy interesantes. Entonces vamos a explicarlo. Por ejemplo, si yo a A le asigno el complemento de B, pues realmente a A le estoy asignando menos 5 porque B vale 5. O sea que al hacerle complemento le estamos cambiando el signo. Cuando yo le hago un corrimiento a la izquierda, por ejemplo B vale esta información que está acá. Si le decimos que se corra 2 unidades hacia la izquierda, significa que estos unos de acá o toda esta información completa se va a correr 2 unidades o 2 cajoncitos hacia la izquierda. Entonces si nosotros hiciéramos eso, por ejemplo vamos a hacerlo acá, 1, 1, 1 y 1 que son 4, 0, 0, 1 y 1. Voy a trazar una línea imaginaria acá y lo que vamos a hacer es correr todo esto 2 unidades hacia la izquierda. Entonces cuando yo les corro hacia la izquierda va a quedar aquí 1, 1, 0, 0, 1, 1 y se me salen estos unos de acá. Los unos que se salen de ahí, pues nada que hacer, se pierden, estos se borran, ya no pertenecen al dato. Y los huecos que quedan acá se rellenan siempre con ceros.
Por eso el resultado, mire que es este, que es precisamente el mismo que acabamos de contemplar. La misma situación ocurre cuando hacemos desplazamiento a la derecha. A la derecha pasa un poco más de lo mismo, solamente que ahorita la línea imaginaria va a estar del lado derecho. Si colocamos este dato, que son 4 unos, 0, 0, 1, 1, y lo corro, no sé, 2 unidades a la derecha, pues estos 2 unos se van a salir de acá, después siguen 2 ceros, después siguen 4 unos, 1, 2, 3 y 4, y me quedan 2 huecos. Esos huecos que me quedan los tengo que rellenar con 0, y estos que se salen de acá se pierden. Por eso el resultado, como pueden observar, es este que estamos viendo acá. Operación lógica de AND, básicamente se hace bit a bit. Cuando usted tiene un numerito como en A y otro numerito como en B y hace 1 AND 1, pues da 1 como respuesta. 0 AND 1, pues da 0, y así con cada uno de los bits hasta obtener un resultado. Voy a extender un poquito más el concepto de la AND, pues la operación lógica de AND es una operación muy importante para el mundo de los sistemas embebidos. Todo lo que aquí estamos diciendo, operaciones de bits, sí que se utiliza bastante en sistemas embebidos. Entonces, cuando hacemos una AND entre dos valores, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Cuando yo en una AND coloco unos, ¿cierto? Estoy respetando la información que tiene A. Cuando coloco 0, quiero que esos bits y siempre den 0. Me explico. Ya sé que esto de acá va a dar 0 por obligación y lo demás da lo mismo de A. Si ustedes se fijan, mire que acá estos que yo garantizo dan 0, entonces estos van a dar 0 y lo demás da lo mismo que tiene A. Entonces A tiene 1, 0, 0 aquí y 1, 0, 1. Y si se fijan, eso es esto mismo de acá. Entonces, cuando yo coloco ceros, la operación de AND me sirve para eso, para clear. Básicamente me sirve para limpiar. Cuando yo hago una AND con un 0, siempre el resultado va a ser un 0. Entonces esta operación me permite limpiar los bits de las operaciones que yo esté trabajando. Cuando yo hago, por ejemplo, una OR, ¿cierto? Pasa lo opuesto. Aquí no quiero clear, sino que quiero setear. Entonces yo coloco en 1 los que yo quiero que sí o sí queden en 1. Entonces este da 1, esto da 1, esto da 1 también, este de acá da 1 y esto da 1. Los únicos que van a dar 0 son estos de acá. No miento, este también va a dar 1, pero este de acá da 0. Pero si ustedes se fijan, yo les estoy diciendo, pase lo que tiene A, pero en estos bits tiene que colocarles puros unos. Entonces mire que pasa lo que tiene A tiene un 1, es este 1. Estos 3 bits de acá les estoy diciendo que se coloquen en 1 y efectivamente se están colocando en 1. Pasa lo que tiene A, o sea, pasa este otro. Pasa lo que tiene, no, garantizamos que dé un 1 aquí, entonces efectivamente aquí da un 1. Y acá le estoy diciendo, pase lo que tiene A y colóqueme un 1 en este bit. Entonces, si ustedes se fijan, ahí sale. Esta operación de OR sirve para eso, para setear información. Y la operación de una XOR, pues sirve más o menos para lo que viene siendo comparación. Cuando la XOR, dos valores son iguales, siempre va a dar 0, y cuando son diferentes da 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, que son 0, 1, pues por eso da 1 acá. Entonces, de esta forma tenemos operaciones muy marcadas. Vamos entonces a darle un poquito de utilidad a esto para aprender a atacar un puerto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar, por fines prácticos y de tiempo, vamos a colocar aquí unos puntos de logic state y vamos a colocarlas acá. Vamos a colocarlas en RB0 y vamos a colocarlas aquí en RB1. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, de hecho vamos a colocar acá, vamos a duplicar y que tengamos 4 bits, o sea que recuerde que 4 bits es un nible. Vamos a ocupar el nible bajo del puerto B, porque son los primeros 4 bits. Y vamos a sacar entonces lo siguiente, quiero que esa información que está acá salga por el puerto D, o sea, como haciendo una imagen de lo que tengo acá, que salga aquí. Vamos entonces a copiar 4 valores también y los vamos a pegar. Inicialmente los voy a pegar aquí en orden de 0, de 1, de 2 y de 3. Inicialmente lo voy a hacer así. Y acá lo que vamos a hacer pues es básicamente configuramos de salida, voy a salir de la depuración, voy a quitar el punto de ruptura y vamos a configurar el puerto. Entonces el tris B pues cómo va a ser configurado. Entonces aquí hay que tener en consideración lo siguiente,
Nosotros vamos a configurar un puerto B cuyos primeros 4 valores de acá estén dados en qué, como entradas, y los últimos 4 de acá como sea, no importa, pero a mí me interesa es que estos sean entradas de información y que estos de acá sean salidas de información. Entonces, para hacer eso vamos a hablar básicamente de algo que se llama la representación de las bases numéricas. Las bases numéricas son la decimal, la hexadecimal, la binaria, la hexadecimal y la octal. Estas 4 bases numéricas se utilizan en muchos sistemas embebidos. Pues de la que poco hay que hablar es de la decimal. Pues básicamente la decimal pues es la que siempre hemos utilizado. Si usted quiere, por ejemplo, colocar 8 bits en 1, pues coloca 255 y esto garantiza que son 8 bits en 1. ¿Por qué? Porque 255 en binario, pues es básicamente colocar así, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, o sea, 8 unos, o sea, 2 niveles llenos de 1. Pero en sistemas embebidos, siempre el binario va a empezar con la palabra 0B, siempre. Vamos a empezar. Decimal se escribe directo, pero siempre vamos a empezar 0B cuando vamos a escribir un binario. Así el compilador del XE8 sabe que el número que estamos escribiendo aquí es en binario y no puede tener espacios. Lo otro que podemos hacer básicamente es decir en hexadecimal. Estos siempre van a empezar por la letra X. Y acá pues básicamente pues para que sea equivalente 0xFF representa 255. Y el octal, que ese sí no me lo sé, empieza con 0 siempre. Pero como yo no me lo sé y pues posiblemente a usted también le cueste un poquito de trabajo empezando, puede venir aquí a la calculadora de Windows, venir a modo programador y escribir aquí en decimal, por ejemplo 255, y él te regala la conversión en hexadecimal, en octal y en binario. Mire que FF ya está dado 255, 8 unos y en octal es 377. Entonces aquí sería 0, 377. Cuando un número empieza por 0, entonces ya el compilador sabe que es octal. Esas son las 4 bases numéricas. Como yo lo que necesito es que estos señores de acá se coloquen en 1 y estos pues no importan, pues básicamente podemos atacar todo el puerto diciendo lo siguiente: vamos a asignarle por ejemplo un 15. Y uno dice, ¿por qué 15? Porque 15 en binario son 4 unos y lo demás son ceros, que hay que completar el formato de 8. Esto significa que va de RB0 hasta RB3. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que como están en 1, pues son entradas digitales. Recordemos que la hoja técnica nos regala esa información. Nos regala que cuando un tris está en 1 es porque es un input. Dice, ay, pero esto es tris C. Da lo mismo si es C, B, A, D. La función de un tris es que si está en 1 es una entrada y si está en 0 es una salida. Entonces acá le estoy diciendo con 15, le estoy diciendo que de RB3 a RB0 son entradas, de RB4 a RB7 salidas. Implícitamente estamos diciendo que de RB4 a RB7 son salidas y ahí pues está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a asignar pues las entradas. ¿Cuáles son las entradas de información? Pues las que vienen por acá. Entonces le podemos asignar lo que está en el puerto. Entonces le vamos a decir lo siguiente: le vamos a asignar lo que está en el puerto. Entonces le vamos a asignar el puerto B. Entonces el que hace, él lee el puerto, lo que va a hacer es leer el puerto, o sea, lo primero que va a hacer es leer esto. Entonces se da cuenta, por ejemplo, que son ceros, son 4 ceros, y estos 4 ceros se los va a pasar a estos, al puerto D. Entonces eso es todo, simplemente le vamos a dar aquí que construya proyecto y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que nos va a hacer. Vamos a esperar a que compile acá, listo, perfecto, venimos, ejecutamos y aquí está 0. Si yo cambio esto, ¿cierto? Debería de pasar los valores, pero no los está pasando. Ya vamos a revisar por qué. Porque seguramente entonces cuando esto ocurre es porque está mal configurado algo en la programación. Y efectivamente hay algo mal configurado. Dijimos que eran entradas, pero recordemos que el puerto B tiene pines analógicos. Entonces yo tengo que siempre venir a la hoja técnica y revisar dónde tengo que configurar.
Por eso mire que el puerto B tiene un Ansel B y necesito apagarle todos esos pines para que se vuelvan digitales. Entonces vamos a la programación, colocamos Ansel B y le vamos a asignar 0x00. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo que los 8 bits se representen de 00. En la notación de hexadecimal, el primer dígito, dígito 2 y dígito 1, coloquémoslo así, este representa 4 bits, o sea, el nible más alto, y este representa 4 bits, o sea, el nible más bajo. Aquí estoy diciendo que ambos niveles están apagados, son digitales. Si hacemos esto, entonces lo compilamos acá, y una vez lo compilamos, venimos por acá y lo ejecutamos, y nos vamos a dar cuenta que ahora sí que funciona bastante mejor. Entonces le estamos pasando un espejo de la entrada de estas 4 entradas a esto. Aquí sucedería algo bien interesante. ¿Qué pasaría donde a mí me hubiera dado por configurar que esto que está acá, le pasamos toda esta información y que yo solamente quiero que le pase los primeros 4 bits? ¿Qué pasa si a mí me da por extender un poquito este concepto? Vamos a hacerlo de hecho. Entonces voy a coger esto, lo voy a mover bien acá a la derecha, y lo que vamos a hacer acá es hacer una copia y vamos entonces a pegar estos que están acá. Venimos y pegamos aquí, pegamos aquí, pegamos aquí y pegamos aquí. Entonces mire que no solamente me va a pasar la información, de esto que es lo más bajo, sino que aparecen datos que esto es basura. Y aquí pues pasan varias situaciones. ¿Por qué? Porque en el momento que usted configuró el puerto, usted no dijo nada de estas entradas, y como están al aire, entonces ellas pueden tomar cualquier valor, valores parásitos, valores basura. Entonces, como usted sí tiene certeza lo que quiere, y lo que quiere es pasarle esta información y esta no pasársela, pues hacemos uso de lo que aprendimos, que es la compuerta AND. Recuerde que esto sirve para limpiar la información que no es deseada. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente: vamos a pasar el puerto B, vamos a utilizar el operador de AND, básicamente le hacemos una AND, colocamos 0B y le vamos a decir lo siguiente, B minúscula. Vamos a decirle que los últimos 4 no me interesan porque son información basura. Entonces le colocamos una AND con 0, y recuerde que si le coloco 0 le estoy diciendo límpielo, y al decirle límpielo es como decirle que no me importan esos últimos 4 bits. Los que sí me importan son los primeros 4. Entonces esta notación lo hace bastante bien, porque lo que estamos haciendo básicamente es decirle que nos tome pues el valor de los primeros 4 bits. Vamos a compilar y vamos a observar cómo el problema de esta información basura se va a perder. Vamos a observar eso. Entonces paramos la simulación, volvemos y la ejecutamos, y vemos que ahorita sí ya nos sale información basura. Y uno dice, ¡ay, qué maravilla! Excelente. Ahora sí, sé que la información que está saliendo en el puerto es la misma que están llegando de los sensores. Y hasta ahí bastante bien. Nosotros decimos entonces que de pronto ya no queremos mostrar la información aquí, sino que la queremos mostrar aquí. Entonces también tenemos la posibilidad. ¿Cómo tenemos la posibilidad? Pues recordemos, si yo quiero que esa información que está aquí se mueva hacia aquí, pues yo necesito que la información de los sensores que está acá se mueva a ¿cuántas unidades? Se mueva 4 unidades hacia acá. O sea, que pase del nivel bajo al nivel alto. Entonces hay que hacer un corrimiento a la información. Y ese corrimiento, como dice acá, es esto que vemos aquí, es un desplazamiento a la izquierda. Entonces simplemente le decimos que es la información que tiene acá, la vamos a correr o a desplazar ¿cuántas unidades a la izquierda? Entonces decimos 4 unidades a la izquierda. Entonces con esto estamos pasando del nivel bajo, al nivel alto. Si la entrada fueran 1001, pues entonces nosotros tendríamos en el nivel bajo esto que está acá. Y en el nivel alto, porque como ya la limpiamos, tendríamos 4 ceros. Al decirle esta instrucción que se mueva 4 unidades hacia la izquierda, le estoy diciendo que todo esto se va a mover hacia allá 4 unidades. Entonces usted viene y cuenta, dice, este 0 de acá se va a mover 1, 2, 3, 4. Se va a colocar entonces aquí, este 1. Este 0 se coloca enseguida, ahí está. Este 0 se coloca enseguida, ahí está. Y este 1 se coloca enseguida.
Esos 4 ceros que se mueven también porque ellos se mueven, recuerde que salen de la línea imaginaria, estos se pierden. Entonces me quedó 1, 0, 0, 1. Y como aquí quedan unos huecos, entonces él automáticamente rellena con ceros. Pero en definitivas son los datos de los sensores que están visualizándose en el nivel más alto. Entonces vamos a compilarlo y vamos a ver cómo nos va. Cuando lo compilamos, entonces venimos por acá y lo vamos a colocar. Entonces ahí están en 0, pero cuando los ejecuto, mire que ahorita el reflejo de la información de los sensores ya está apareciendo, pero en la parte alta del puerto. Entonces esta es una muy buena forma de atacar los puertos, muy buena forma. Entonces si lo observamos, acá está perfecto, acá lo tenemos más que bien. Así que pues de esta forma nosotros podemos acceder a manipular un puerto. Adicional a eso, suponga lo siguiente, suponga que yo ya quiero tener 8 entradas, listo, quiero tener 8 entradas. Entonces yo quiero colocarlas acá, vamos a copiarlas, vamos a pegarlas, vamos a pegar las 8 entradas y las vamos a colocar acá. Vamos a venir por acá, vamos a venir por acá y vamos a venir por acá. Así, 8 entradas de información, bastante bien, bastante útiles como tal. Venimos por acá, entonces ahorita lo que quiero hacer es visualizar la información aquí en estos pines de acá. Pero digamos que yo estoy antojado de que esa información de estos dos pines siempre esté en 1. Indiferente si está aquí, o sea, que me ignore lo que está haciendo los sensores y que siempre estén en 1. ¿Cómo podemos hacer esa hazaña? ¿Cierto? Sería un reto muy interesante. Entonces vamos, primero que todo, vamos a quitarle cosas que ya no nos van a servir. Por ejemplo, ahora sí me interesa que el puerto del LAD sea la información de los 8 sensores posición a posición. O sea, que no se me vaya a complicar el asunto. Venimos acá, ejecutamos el programa, vemos que se compila bastante bien. Venimos por acá, lo ejecutamos y vemos que todos estos son un reflejo de lo que queremos hacer de las entradas. Entonces colocamos unos valores cualquiera, vamos a colocarlos así y vamos a colocarlos estos en 0 que están acá. Vemos cómo se reflejan bastante bien. Ahora, indiferentemente del dato, yo quiero que este bit, que es el bit de 4 y este bit, que es el bit de 3, siempre estén en 1. Entonces ahí es donde tiene la magia el operador de la OR, porque la OR lo que hace es setear. Entonces nosotros ¿qué le vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta lectura le vamos a hacer una OR con ¿quién? 0B, entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Y qué le estoy diciendo aquí con eso? Le estoy diciendo, vea, la información que tenga el puerto en estos bits es la misma que estás leyendo. De estos bits es la misma que estás leyendo, pero en estas dos no. En estas dos siempre va a ser 1. Indiferente si el puerto tiene un 1 o tiene un 0, pero siempre tiene que ser un 1. Recuerde que en una OR, en los bits donde yo coloco un 1, garantizo o aseguro que siempre esos bits van a estar en 1. Y entonces, si compilamos acá, nos vamos a dar cuenta que ese propósito sí que se va a cumplir. Venimos entonces a la simulación y reiniciamos la simulación y vemos que aunque todo esté en 0, él mantiene los unos acá. Es más, aunque yo mueva esto como tales aquí en 1, siguen estando en 1, porque la operación de OR lo que está haciendo es garantizar que siempre dé 1. Lo demás, mire que sigue funcionando bastante bien, sigue siendo un modo transparente como lo queríamos, sigue siendo un valor como lo queríamos mostrar. Los demás bits pasan tal y como están en el puerto, pero estos dos bits de acá siempre les estoy diciendo que sea como en 1, y eso se logra a través de la OR. Espero con estos explicación en este video te queda ahorita más claro lo que hemos aprendido en esta clase. En esta clase aprendimos de los tipos de datos, el tamaño de la información, la diferencia entre un valor con signo y sin signo. Aprendimos a atacar todo un puerto, a setear valores, a limpiar valores, a hacer desplazamientos a la izquierda, a hacer desplazamientos a la derecha y demás. Aprendimos también a utilizar las compuertas AND y las compuertas OR. De lo que te mencioné en todo el video, de pronto lo que no hicimos fue XOR y complemento a 1. Ese te lo voy a dejar de tarea.
inventa un algoritmo o realiza una tarea donde tú puedas verificar bien cómo hace la operación de XOR y cómo hace la operación de complemento a 1. Sin más, me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.